Bueno, seguimos empateando el tablero y como te anticipamos ya está en comunicación con nosotros Cristian Castillo. Hola Chipi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí en el centro de la pandemia, pero bueno, bien. No, Chipi, queríamos hablar con vos, sobre todo sabiendo que en pocos días nomás, este próximo 21 de agosto se cumple León Trotsky, y bueno, sé que estás vos junto con otros compañeros del PTS preparando distintas actividades, y también, bueno, como el resto de los grupos que hacen a la izquierda a diario, de distintos países, y te quería preguntar respecto a esto, en primer lugar, para recordarle un poco a la audiencia el contexto político y los motivos que llevaron al asesinato de Trotsky 80 años atrás. Bueno, el asesinato de Trotsky se da en el contexto de los inicios, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y no fue un hecho de una venganza personal no pensada, sino Stalin, que entonces dirigía la Unión Soviética, veía en Trotsky, a pesar de su aislamiento, a pesar de su exilio, que en ese momento estaba en México, a quien podía capitalizar cualquier descontento en su contra, ¿no? Entonces, primero organiza un atentado fallido y luego envía a Ramón Mercader, que es quien asesina a Trotsky, infiltrándose, digamos, en el grupo, dentro de quienes podían entrar a donde Trotsky estaba viviendo, allá en Coyoacán, en México, y finalmente lo asesina, ¿no? Trotsky, no nos olvidemos, es una de las grandes personalidades revolucionarias del siglo XX, quien había encabezado junto con Lenin la Revolución de Octubre, que nos había puesto en pie el Ejército Rojo, con el cual se derrotó la invasión de 14 ejércitos imperialistas después de la Revolución, quien había sido puntal en la organización de la Internacional Comunista, la Tercera Internacional, y quien luego de la muerte de Lenin encabeza, y ya en realidad poco antes de la muerte de Lenin, hacen un bloque en común para enfrentar las tendencias a la burocratización del nuevo Estado, y muerto Lenin se convierte en el referente de la oposición de izquierda contra Stalin, ¿no? Esa lucha se da a lo largo de toda la década de los 20 del siglo pasado, hasta que finalmente lo exilian, primero dentro de la Unión Soviética y después lo deportan. Y desde ahí Trotsky encara la organización de la oposición a Stalin dentro de los partidos comunistas a nivel internacional, frente al creciente proceso de burocratización y de transformación de la Unión Soviética en un estado totalitario a la vez, ¿no? Una forma del totalitarismo burocrático que, bueno, que Trotsky va a enfrentar hasta el final de su vida. Y en ese marco es que le toca presentar políticas alternativas frente a todos los grandes fenómenos que tienen lugar en esa década, caracterizada por la década de los 30, caracterizada por la gran crisis internacional del capitalismo, como el advenimiento, bueno, esto ya había sido previo, el fascismo en Italia, el nazismo en España, donde el Partido Comunista Alemán tiene una política de división de las filas obreras que facilita el ascenso de Hitler, y Trotsky enfrenta eso. Luego lo que se van a llamar los frentes populares, donde los partidos de la clase obrera se ligan a formaciones políticas de la burguesía, y en vez de plantearse la lucha por el poder de la clase trabajadora, plantean una lucha solo en el terreno de la democracia capitalista, y bueno, y finalmente la guerra, ¿no? La propia guerra, donde que es al comienzo de la misma, donde Trotsky es asesinado. Entonces, bueno, su nombre, sin ninguna duda, simbolizaba y simboliza todavía la idea de la revolución social, cuando hoy lo que eran los viejos partidos comunistas se pasaron al orden capitalista, las propias burocracias encabezaron la restauración capitalista, bueno, algo que el propio Trotsky había de alguna manera predicho, ¿no? En el sentido de que si la clase obrera no barriera la burocracia, esta iba a volver atrás en las conquistas de la revolución, y creo que ese pronóstico se materializó cuando eso ocurrió, y los antiguos gobernantes burocráticos
se pasaron al campo de la restauración capitalista en lo que es la ex Unión Soviética y los países de Europa del Este, donde el capitalismo también fue restaurado. Bien, entonces, recordar a la audiencia, estamos conversando con Cristian Castillo alrededor del 80 aniversario del asesinato de León Trotsky. Por esto que vos decías, Chipi, o sea, era realmente la personalidad misma de Trotsky, su experiencia y lo que estaba llevando adelante ya entrado la Segunda Guerra, una amenaza que le costó la vida por parte de esta decisión que tomó Stalin, ¿no? O sea, era realmente una amenaza, ¿no? Sí, porque Trotsky seguía siendo mirado con simpatía por sectores importantes cada vez que se veían los errores que cometía Stalin, ¿no? Entonces era quien podía capitalizar una radicalización política en el curso mismo de la guerra. Y a los finales de la Segunda Guerra Mundial hay muchos sectores disidentes con el propio Stalin, y de hecho las revoluciones que triunfan lo hacen a pesar de la política que sostenía Stalin desde la Unión Soviética, como la Revolución Yugoslava o posteriormente la Revolución China, ¿no? Donde las victorias revolucionarias se dan, insisto, a pesar y no gracias a la política que sostenía Stalin, que incluso va a disolver la Internacional Comunista como un precio a pagar para los poderes de los grandes estados capitalistas a los que se había aliado, ¿no? Entonces, frente a ese posible devenir de descontento y radicalización política que la guerra provocó, ¿no? Eliminar de Stalin a toda la figura que le hacía de contraparte, a quien podía transformarse en el liderazgo de la disidencia comunista, bueno, para él era razón de Estado, y por eso se ocupó de forjar distintos planes para la eliminación de Trotsky. Bien, Chipi, en un artículo tuyo que figura como presentación de un libro que recientemente se editó, El marxismo y nuestra época, que es una compilación de textos justamente de Trotsky, ahí vos señalás las apreciaciones de uno de sus principales biógrafos, Isaac Deutscher, quien decía que tan copiosa y espléndida fue la carrera de Trotsky que cualquier parte o fracción de ella habría bastado para llenar la vida de una personalidad histórica reciente. Un poco fuiste recién relatando. Ahora, ¿qué aspectos de su vida para vos podrían sustentar esta definición que hace Deutscher? Bueno, mira, Deutscher dice que en 1905, cuando se da la primera revolución rusa contra el zarismo, que no logra triunfar, Trotsky es ya el presidente del Soviet de Petrogrado, siendo todavía muy joven, ¿no? Sí. Ya había pasado, luego va preso, se va a un nuevo exilio, y para 1917, como te decía, juega un papel central en la organización de la toma del poder por parte de los soviets y el partido bolchevique, y luego junto a Lenin, digamos, el principal dirigente de la revolución hacia el movimiento de masas, ¿no? Organiza el Ejército Rojo, triunfa en la Guerra Civil. Bueno, por eso esa enorme personalidad, pero Trotsky finalmente es de los que queda vivo de sus generaciones, es uno de es prácticamente el único junto con Stalin que quedan vivos y sobrevive a las purgas. Claro que Stalin hacía las purgas y Trotsky representaba a los purgados, ¿no? Claro. Y miles y miles de comunistas son llevados a los campos de detención y a las prisiones de Stalin por oponerse a la burocratización. Esto hay que señalarlo, ¿no? Porque los que morían al grito de viva Trotsky siendo fusilados por la fuerza del estalinismo, lo hacían en la convicción de defender la revolución y enfrentar la burocratización en curso, que no se dio en forma pacífica, sino con métodos de guerra civil contra la vanguardia comunista combatiente. Y Trotsky era la expresión del liderazgo de ese enfrentamiento al despotismo burocrático de Stalin, ¿no? Y por eso es que nos muestra una alternativa frente al capitalismo, que no es el totalitarismo burocrático, sino una verdadera democracia de las y los trabajadores, donde no solo se elijan funcionarios, sino que van a ejercer el poder político, sino que el pueblo trabajador participe directamente en la planificación democrática de la economía. Entonces esa perspectiva de una democracia 1000 veces superior a la que puede dar el más democrático de los regímenes capitalistas, bueno, es lo que se sintetiza en la figura de Trotsky. Bien, no, te iba justamente a preguntar esto último que decías,
también relacionado con ataques que hacen corrientes enemigas, que lo emparentan a todo el pensamiento y la tradición de Trotsky, al estalinismo, pero a su vez vincularlo con una responsabilidad sobre el propio origen del estalinismo en cuanto a lo que vos decías, una maquinaria totalitaria. Uno puede ver a veces en las redes tal vez los liberales o estas corrientes libertarias que muchas veces con muy poco nivel teórico y diciendo cosas que faltan a la verdad histórica, pero está este ataque permanente. Bueno, en ese sentido, recién lo decías, igualmente te iba a preguntar esta cuestión de por qué justamente Trotsky fue una alternativa a todo tipo de totalitarismo, incluido el estalinista o también, bueno, recordemos el fascismo, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, los liberales presentan al comunismo como su caricatura, ¿no? O sea, como sinónimo de totalitarismo burocrático y que ellos defienden la libertad, cuando en realidad ellos niegan la perspectiva real de libertad para la gran mayoría de la población mundial, porque la libertad no es posible sin la igualdad. Entonces, los liberales defienden la propiedad de los millonarios, de los ricos, de los que ya tienen los bolsillos llenos y la panza llena, no del pueblo trabajador, para la cual, insisto, sin igualdad no hay posibilidad de ejercer de su libertad, ¿no? Y el comunismo por el cual luchaba Trotsky y por el que luchamos nosotros es una sociedad verdaderamente emancipada y donde se termine con toda forma de explotación y opresión y donde los millones que hoy están sojuzgados por la necesidad puedan pasar verdaderamente al reino de la libertad. Bueno, eso es por lo que peleaba Trotsky y creo que si podemos construir una alternativa hoy al capitalismo va a ser hecho en esa herencia de quienes lucharon contra la burocracia y no quienes defendieron el totalitarismo burocrático, ¿no? Bien. Bueno, recordar a la audiencia, estamos conversando con Cristian Castillo, él es dirigente nacional del PTS y estamos tratando hoy una reflexión sobre lo que ha sido el asesinato de León Trotsky hace 80 años atrás. Cristian, por otro lado, considerando la crisis social, sanitaria, económica que ha desatado el coronavirus en distintos rincones del planeta, ¿qué aspectos del pensamiento de Trotsky hoy se pueden considerar vitales al momento de preparar una respuesta de las mayorías trabajadoras, la juventud, las mujeres, las que los vienen pasando muy mal a raíz de esta crisis? Bueno, Trotsky, 2 años antes de su muerte, un poquito antes, funda la Cuarta Internacional, ¿no? Sobre la base de un programa que es conocido con el nombre Programa de Transición. Y yo creo que plantea toda una serie de medidas que son muy importantes para todas las situaciones de crisis capitalista aguda como la que estamos viviendo, ¿no? Como el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre algunas centrales, de que favorezcan la idea de que la clase trabajadora tiene que hacerse del poder, ¿no? Que creo que es parte de lo que vamos a tener por delante, porque si el capital sigue manejando los hilos del mundo, bueno, los padecimientos de la crisis se lo van a hacer pagar al pueblo trabajador. Entonces digo, ahora no solo esto, sino Trotsky dejó una teoría, la teoría de la revolución permanente, que creo que mantiene una actualidad enorme, la lucha por el internacionalismo, la centralidad de la clase obrera y a la vez la necesidad de que la clase trabajadora tenga una política para acaudillar al conjunto de los sectores oprimidos de la sociedad. Yo creo que son puntos centrales que bueno que hoy están vigentes y que la lucha por el socialismo no pueden separarse de estas perspectivas que nos dejó Trotsky. Bien. Sí, creo que en eso último hay una vitalidad que en la medida que uno ve las distintas revueltas que se vienen dando en América Latina, o lo vimos un poco en Europa o Estados Unidos, ahora hace poco por el asesinato de George Floyd, hay muchos de esos planteos que rondan y que le dan fuerza a estas rebeliones, pero como vos decías, también es necesario pensar en una estrategia de conjunto para poder dar vuelta a la historia, ¿no? Chipi, te comento, hemos estado viendo que hay distintos
trabajadores y dirigentes del propio PTS que están haciendo invitaciones, donde cuentan un poco, entre otras cosas, por qué se hicieron trotskistas. ¿Te lo puedo preguntar a vos? Sí, yo, bueno, muy joven, cuando empezaba mi militancia política, al final de la dictadura militar, no me gustaba el estalinismo, el totalitarismo burocrático en la URSS, me hice de izquierda muy joven, socialista, y bueno, y creo que llegué casi naturalmente a las ideas del trotskismo, ¿no? Y desde entonces las defiendo hasta la actualidad. Así que creo que fue en ese contexto, ¿no? De una generación que surgía la militancia al final de la dictadura, pero pues el PC en ese momento era una fuerza muy importante, pero no me gustaba ni su alianza con los militares, su apoyo que había tenido a la dictadura. Cuando yo empiezo militar, ellos todavía hablaban de un gobierno de unidad cívico-militar como salida a la dictadura, y bueno, no me gustaba, así que por esa vía me fui haciendo trosco. Bueno, bien. Bueno, Chipi, nada, para ir cerrando, dentro de las actividades que impulsan los distintos grupos de la fracción trotskista Cuarta Internacional y que son parte de la red de diarios, ¿nos querés comentar un poco lo que se está preparando para este sábado? Bueno, no, este sábado va a haber una suerte de documental con reportajes e intervenciones de distintos compañeros. Va a estar Emilio Bamonte, compañeros de nuestras organizaciones internacionales. Y el viernes a la noche yo voy a estar en un debate que vamos a hacer la fuerza del Frente de Izquierda Unidad a las 18:30 sobre el legado de Trotsky y el debate en la izquierda, ¿no? Así que, bueno, invitamos a las dos actividades, ¿no? El debate que vamos a tener el viernes 18:30, ambas actividades se pueden ver desde de Izquierda Diario, y el Trotsky 2020 que vamos a hacer como homenaje, donde va a estar Emilio Albamonte y otros compañeros de PTS y de las organizaciones con las que compartimos nuestra lucha en América y Europa. Bien, esto último del sábado es a las 15, ¿puede ser? A las 15 horas se estrena para verlo en simultáneo en distintos países. Ah, bien, perfecto. Bueno, Chipi, te agradecemos la conversación y nada, vamos a ver todo y a participar y difundir estas actividades a raíz del 80 aniversario de Trotsky. Te agradezco la comunicación. Gastón, un abrazo para todas las compañeras y compañeras de Jujuy. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a vos.